Pero así hay que la mujer, ya sabes, del conejo y peinadazos y todo, y súper ellos... De acá. boda. Sí, claro, y ahí de repente ves todo así todo. como vuela. Y justo, o sea, habiendo tantas personas... La novia. No, a la del conejo y el chongo y todo. O sea, todo el mundo riéndose aparte. O sea, sí. La mujer me insultó todo lo que pudo y lo entiendo, claro. Le arruiné el peinado, le puse como. No, y el peluche, hijo, a lo mejor era un peluchazo de conejo real o una cosa, un zorro acá. O sea, porque era de que media taconazo y uñas y todo. O sea, producción. Bien. Vestida. Maribel Guardia, güey. A huevo. Perrona la enfermera. Y pues como que me empezó a tirar el pedo, pero pues yo vestido de enfermera, entonces fue como súper random eso, porque pues a la hora de que acá hay pues las uñas y todo, para mí fue traumante, amigo. Debo serte sincero, o sea, como que, no, güey, esto era un disfraz y no soy yo. O sea, aparte, obvio, pues andaba pedo, entonces también como que en el momento la historia se tornó chistosa. Y, luego te cuento, pero nosotros nos fuimos 3 meses y nos abortó la Ciudad de México, mira... Sí, con mis cajitas de huevo Roma, órale, de regreso, mamacita. Sí, no, regresa. Pausa para que vean lo que es manifestar y decretar las cosas. Cuando te lo crees, sí, claro. Porque nunca me han mandado una nud, güey. No me vayan a mandar, no las necesito. No estoy pidiendo, no pero... necesito. O sea, sí me han mandado, pero más como en mi cuenta personal, no en la del Caribe. O sea... A mí ninguna, así que... No, sí, no. Jodidos. Y tampoco quiero que... Bueno, depende. La pinche gente metiche, ¿quién va fuera de la Bizantina, del centro de León, a las 3 de la mañana? A ver, el chisme de... Sale, güey. Lo vi saliendo a la visa. O sea, yo me acuerdo que ese era el chisme de León. Sí. El chisme de te vean saliendo a la visa y ya. Estás a lugares increíbles. Y ese fue tu primer Pride, lo cual es una anécdota muy buena. La primera vez que yo vi sexo en vivo fue como... Señor bendito. Yo creo que no, porque si no, igual hasta... Ay, sí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de las Anécdotas. Yo soy Toto Bayot y siempre he creído que las biografías nos pueden decir qué hizo una persona, pero solamente sus anécdotas nos van a platicar quién es realmente. Este es un espacio libre de juicios y lleno de verdades. Aquí no solamente venimos a compartir éxitos, también venimos a compartir esas experiencias divertidas, dolorosas o increíbles que nos han marcado la piel y el alma, porque al final del día, todos estamos hechos de historias. Pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar hoy no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Hoy tengo el gusto de compartir micrófono con alguien muy especial. Seguramente lo conocen porque es un creador de contenido con un carisma, una originalidad y un talento únicos. Se ha convertido en una verdadera guía para poder visitar la Riviera Maya, contándonos su experiencia del Caribe para el mundo. Emprendedor, aventurero, fiestero. Bienvenido a tu casa, Chava Torres. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, feliz de estar aquí. Oye, ¿estás listo para abrir ese baúl de los recuerdos, de las anécdotas? Listísimos y emocionados también. Eso. Primero que nada, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por aceptar. Para mí es muy importante conocer a las personas a través de sus historias y de sus anécdotas. Para mí es muy importante también que la gente que esté aquí sea gente que yo admire y sabes que te admiro muchísimo. Gracias, porque lo que has logrado literal es digno de cualquier emprendedor y de cualquier emprendimiento exitoso, porque has logrado levantar tu pasión, que es comunicar, y llevarlo a niveles... ¿Te lo esperabas? No realmente, pero primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí el día de hoy compartiendo en este proyecto, todo el éxito del mundo también. Y muy contento de poder compartir pues, con toda tu audiencia también un poco desde este lado cómo ha sido este camino. Gracias. Y respondiendo a tu pregunta, fíjate que no me lo esperaba porque realmente esto de que empecé a hacer contenido surgió como un hobby, un pasatiempo y con el tiempo ha ido creciendo, evolucionando y al día de hoy puedo decir con mucho gusto que la verdad se ha convertido en algo que ni yo mismo imaginaba, ¿no? También los tiempos han cambiado, las plataformas han cambiado, entonces evidentemente cuando empecé eran otras plataformas, Facebook y demás, al día de hoy es completamente otro mundo, pero estamos y seguimos siempre tratando de adaptarnos, innovando y yo creo que te adaptas bastante bien, ¿no? Lo has hecho, creo, muy, pero muy atinadamente. Creo que tu evolución y la evolución de tu contenido, creo que sigue siendo muy fresco, sigue siendo muy útil. Además, creo que hoy en día los creadores de contenido tendríamos que fijarnos mucho en la utilidad de lo que estamos compartiendo, ¿no crees? Y creo que lo tuyo es sumamente útil. De verdad te has convertido, del Caribe para el mundo, se ha convertido en una guía para poder visitar toda la Riviera Maya y ahora mucho más. Muchas gracias. Pues sí, o sea, la realidad es que, mira, esto nació
primeramente con la intención de compartir lo bonito de México, las bellezas del Caribe mexicano, las bellezas naturales del Caribe mexicano. Y con el tiempo pues, se ha ido tomando ciertos matices y se ha ido también adaptando a nuevos públicos, a nuevas audiencias y ha ido transformándose, ¿no? Hoy en día tú puedes decir que es una guía de recomendaciones de qué hacer, a dónde ir, cómo disfrutar el Caribe. También siempre con la parte de los locales, ¿no? Como también recomendándole a los locales, porque muchas veces pasa Eso que es muy viviendo acá importante, se no les te olvida enteras la de lo parte que local. sucede o lo que hay. Entonces, pues tratamos, ¿no? Como de cubrir a todos, tanto a los turistas, los visitantes que vienen al destino, que visitan el Caribe mexicano, pero también a quienes vivimos el Caribe, ¿no? Entonces, ha tomado como que esas dos vertientes y es algo muy entretenido, ¿sabes? Ha sido un proceso muy, muy entretenido, muy creativo también. Lo que te mencionaba es ir evolucionando. Retador, ¿no? Retador. Yo creo Retador, que claro, sí, retador por porque supuesto. crear contenido para mí ha sido sacarme de mi zona de confort constantemente. ¿No te ha pasado de ti? O sea, Totalmente. literal, todo Desde el tiempo. quitarte la pena en hablar en la cámara. Desde ahí. Hablar, me pasaba, ya ahorita ya, ¿no? Pero me pasaba que me ponía a grabar en la quinta y la gente voltea a verte como si fueras algo Y eso te completamente... incomoda. Aparte, al principio incomoda. Al principio sí Al principio incomoda que la incomoda, gente te voltee a ver. Totalmente. Y aparte te voy a contar, o sea, cuando yo empecé a hacer esto, no había gente, no existía el término influencer. Yo empecé en un fanpage en Facebook cuando Exacto. realmente, o sea, estaba Soy Playense. ¿Hace Que al día de cuántos hoy años empezaste? Ya 10 años, voy para 10 años 10 haciendo Caribe años. para el mundo. 2016. 2016, noviembre de ¿Y 2016. empezaste con un fanpage? Empecé con un canal en YouTube. Ah, muy bien. Mis primeros videos están ahí en YouTube todavía, el Caribe para el mundo. Todavía tienes el canal. Ahí está, el Vayan canal y está. suscríbanse Vayan, porque véanlo, ya lo vamos a convencer de reactivarlo. que vuelva a subir Sí. contenido a YouTube. Vamos a estar otra vez ahí. Y bueno, pues justo descubrí en ese momento, hace 10 años, que pues, Facebook te daba como esta oportunidad de poder hacer transmisiones en vivo, iba a los hoteles, entonces siempre andaba con mi selfie stick y ahí me veías caminando y platicando. Y miren, aquí están los camastros y acá está la zona de las albercas. Y así empezó. Oye, te tocó la parte donde la gente creía que eras una inventada, una loca, Sí, que dabas sí. cringe, que se burlaban, que se reían y después respetaron, Sí. de alguna manera les callaste el hocico. Fíjate que te voy a ser muy sincero, amigo. Creo que he tenido mucha suerte y he sido muy bendecido en ese sentido porque la verdad ha sido muy poco el hate que he recibido desde que empecé a hacer del Caribe para el mundo. O sea, realmente ha sido muy poco. Yo sé, creo que, aparte que siempre me enfoco más como si en la parte positiva y procuro no tomarle mucha importancia, pero sí, o sea, creo que era un poco más llegar a un lugar y era de, ay, ahí viene el famoso, ay, ahí viene el que se cree, ese tipo de comentarios eran los que me Fíjate han que eso, llegado a tocar. sabes que para poder cumplir tus sueños, lo primero que tienes que aprender a soportar es eso, el que se cree tal. Sí, Porque si no te lo crees, jamás lo vas a crear, güey. Entonces, claro, al principio tienes que ser el que se cree influencer, el que se cree totalmente. creador de contenido para después serlo. Por eso esta Sí, frase de primero te da cringe y luego te da claro, dinero es cierta y aplica totalmente. Y completamente. ¿sabes? En una ocasión me pasó alguien que como que sí me quiso medio perrear un poco y me dijo, ay, tú, me dijo, ¿quieres ser influencer o no sé qué? Le digo, no, no quiero ser, soy, Soy. Y ¿sabes? desde ahí Entonces, sí, empieza la claro, historia, desde ¿sabes? ahí, Porque ahí entonces lo es como empieza a esta crear. determinación, ¿no? Claro, claro. Sí, Oye, vamos a empezar a reír, ¿te parece? Con las vamos a empezar a anécdotas. Bueno, reírnos, vamos a claro que empezar sí. riéndonos con la más chistosa. ¿Cuál es esa anécdota que cada vez que la cuentas en una mesa, en una cena, todo el mundo se ataca de risa y tú también te encanta contarla porque es una anécdota muy divertida, vivirla y contarla? Porque hay anécdotas que vivirla no fue tan divertido, pero después contarla es muy divertido. Depende Claro, cómo lo veas y cuál sea tu enfoque. ¿Cuál es la tuya? híjole, es que han sido varias, debo Sí, decirte. claro, Sí, me no, queda no, no, han claro, sido ¿no? Me varias. queda claro. Pero creo que una de las que más pena me ha dado en la vida y que realmente, o sea, que hoy en día me río, pero en ese momento no fue nada gracioso. Hace muchísimos años, bueno, yo descubrí que tenía una media hermana, que era más grande que yo. Entonces, ¡Guau! realmente, pues nos conocimos cuando yo ya tenía como unos 14, 15 años. Se vivía en San Luis, Pero era la hija de mi descubriste papá. así como de casual en la No, no calle. descubrí, o sea, mi papá nos platicó que había tenido una hija y todo, entonces pues ya, bueno, la conocimos y todo, entonces realmente era una relación muy nueva la que se estaba dando con mi hermana que pues ni sabíamos Tú que de existía. 14 y ella de cuántos? Ella tenía como unos 23, o sea, es más O grande sea, que mi ya casi hermana y todo, 10 sí. años más grande que Sí, sí, tú. sí, 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 sí. No, ya Sí, o tiene, sea, fue tiene. antes de que mi papá se casara, tuvo su hija, mi mamá sabía y todo, pero nosotros la verdad es que no sabíamos eso. Nos enteramos ya grandes y todo, entonces pues, un día de, ay, no, pues para que se conozcan y todo. Pues ya, entonces como que empezamos a hacer ahí buen match. Entonces en una ocasión, esto fue en San Luis Potosí, yo soy originario de allá. Entonces, ay, no, pues que vamos a cenar, no sé qué, total que bueno, ya vamos así unos taquitos súper ricos en San Luis, pero aparte eran como los tacos más, populares de San Luis porque había chingo de gente.
¿Y por qué no? Había como un grupo que, pues yo creo que ya venían de una boda, porque pues ya vas a los tacos después de una boda, ¿no? Es como, ¿sabes? Pero así de que la mujer, ya sabes, del conejo y peinadazos y todo, y súper ellos... De acá. boda. Sí, claro, ahí de otro telele, así de que con la hermana conociéndola y así. Claro. Pues ya entramos a los tacos y de repente no sé cómo estuvo, que se me dobla el pie y pues obviamente me iba a caer. Y lo primero así que pude hacer fue como agarrarme de una mesa, y donde no voy meto las manos en las salsas. Entonces de repente ves todo así como vuela y justo, o sea, habiendo tantas personas. La novia. No, a la del conejo y el chongo, todo. O sea, fue. Yo creo que me dijo hasta lo que me iba a morir. Evidentemente yo me quería morir de pena. ¿Cuántos años tenía? Ay, como 14, 14 15. dices. O sea, No estaba manches. chiquito. Realmente estaba chico, me dio muchísima pena. La mujer me insultó todo lo que pudo y lo entiendo, claro, le arruiné el peinado, la producción. Pero sí fue como que. No, y el peluche, hijo, a lo mejor era un peluche, peluchazo conejo, de conejo real o una cosa, un zorro acá. Sí. Bueno, pero también era tintorería y ya, también la señora, claro. qué bárbaro. Sí, pero pues bueno, la situación, yo así de que con la hermana nueva que no conozco, de repente ves las salsas volando, todo el mundo riéndose aparte, o sea, sí son cosas que dices, digo, hoy lo cuento y me da risa. Oye, y la verdad, no ayudó después ese tipo de anécdotas dolorosas al principio de vivirlas. Después no te ayudó a vincularte de manera distinta con tu hermana, porque ya tenían, o sea, de primera instancia, ya lo que los unió el día que se conocieron fue una anécdota divertida, ¿no? Se rió muchísimo. Fíjate que al final no se dio mucho relación en realidad, como que no fluyó mucho la cosa. Con mi hermana sí, o sea, ella y mi hermana como que sí generaron más vínculo. Como que conmigo y con mi hermano realmente no, siendo que no hubo mucha conexión. A lo mejor porque tu hermana siempre tenía esta ilusión de tener otra hermana, claro, otro cómplice, y tú y tu hermano como que siempre eran así, pues cuando supo que la tenía fue la más feliz del mundo, pero, y yo también, o sea, la verdad digo, le tengo aprecio y todo, pero la realidad es que no logramos generar mucha relación, o sea. Fíjate que a mí me pasa algo parecido. Mi papá también tiene otras 2 hijas de su segundo matrimonio, pero ellas son mucho más chicas que yo. Creo que yo a la más grande le llevo 18 años. Okay. Entonces ya la brecha generacional es tan, sí, claro, está sí, tan sí, disparada que ya prácticamente es como si fueran no conocidos, o sea, no crecimos juntos, no sí, tenemos, claro. Y siento yo que los hermanos, pues tienes que crecer, ¿no? Tienes que pelearte, jalarte claro. las greñas, odiarte, amarte. Claro. Creo que con los hermanos eso se aprende. Construye la relación. Claro, totalmente. Claro, sí. Completamente natural que no haya habido. ¿Alguna otra? Muy chistosa que te guste platicar. Déjame tratar de ¿Algún oso recordar. con los exes? A mí una vez me pasó, literal, tapar un baño ha sido lo peor, güey, dateando. Creo que ha sido de las peores experiencias de mi vida. Llegar al depa de este güey y tapar el baño. Pero también, ¿para qué te llevan a cenar? No, pues claro. Cosas que uno no tiene que cenar, güey. No chingues. Yo creo que esas de risa son las que no. Sí, pues fíjate que no tanto con un ex. Ahorita se me vino a la mente una que es una anécdota chistosa. Yo viví en Toronto. Entonces en el edificio que vivía, no sé por qué razón, eran como 3, 4 departamentos. Y en el de abajo vivían unos franceses, un chico y una chica. Que yo siempre veía al niño y decía, güey, está hermoso, divino y todo. Pero pues no tenía, o sea, no sabía si era gay, no era gay, no sé. Pues resulta que entonces llega Halloween. Y ¿por qué no me disfrazó de enfermera, verdad? Porque todas en Halloween nos disfrazamos. En Halloween drag, claro, aprovechamos. Sí. Y de hecho sí era la primera vez en mi vida, porque en León tú sabes que, pues no. Entonces cuando me fui además a Canadá, era obvio, si te vas a Canadá, pues aprovechas a hacer todo lo que en León no podías. O sea, porque era de que media, taconazo y uñas y todo, o sea, producción. Bien, vestida. Maribel Guardia, güey. Huevo. Perrona la enfermera. Y muy divertida la noche y todo, pero bueno, ya después regresamos al edificio, al depa, el after y no sé qué, y de repente pues llegan los vecinos y no sé qué. Y pues resulta que el vecino sí era gay. Y pues como que me empezó a tirar el pedo, pero pues yo vestido de enfermera, entonces fue como súper random eso, porque pues a la hora de que cae pues las uñas y todo, o sea, no. Y no fue como también un poquito excitante, un poquito nuevo, porque pues a ver, fíjate, tú... Para mí fue traumante, amigo, debo serte sincero, o sea, no. Pues, ¿Porque no. te sentías vulnerable por estar disfrazado o qué? Sí, pues no era yo. Sí. O sea, no era mi esencia. Exacto. Digo, todo bien, pero no es algo con lo que yo me identifico. Claro. Entonces, de repente, como que ver que el vato estaba súper prendido con la situación y yo como que, güey, esto era un disfraz y no soy yo, fue como algo chistoso. Hoy en día, digo, lo platico y me acuerdo, me da mucha risa, pero en el momento sí fue como, güey, ¿qué pedo? O sea, aparte, obvio, pues andaba pedo, entonces también como que en el momento la historia se tornó chistosa y divertida. Claro. Y pues bueno, yo creo que como esas han sido muchas, o sea, muchas anécdotas que de repente la vida
donde menos te lo imaginas. Las buenas anécdotas son esas para mí, ¿no? Las que te puedes todavía acordar y reír y reír y reír, porque de repente pues, hay anécdotas que duelen o no, hay anécdotas claro. que no puedes contar todo el tiempo. Pero a ver, ahora cuéntame esa anécdota, la de no creer. ¿De no creer? Esa anécdota que a veces tú mismo dices, güey, ni yo mismo puedo creer que me haya pasado eso. Fíjate que Playa, te voy a platicar un poquito. Yo, bueno, llegué hace 13 años a vivir acá. Y Playa, en general la Riviera, pero Playa del Carmen, sobre todo yo tengo un cariño muy especial porque me ha sorprendido tantas veces en el camino, en lo Claro. laboral, hablando en el aspecto laboral o mi proyecto, lo del Caribe también. Pero justo cuando llegué a Playa del Carmen, hace ya 13 años, estaban montando en Mamitas un escenario porque iba a estar David Guetta, me acuerdo, o algo así, Claro. un DJ. Que por cierto una era cosa otro así. Playa del Era otro Carmen, Playa ¿eh? del Se Carmen, vivía ¿no? más en comunidad, la comunidad Sí. de la gente local, como que nos conocíamos Era más. otro Playa. Sí, era otro Completamente. Playa. Entonces yo me acuerdo, yo iba llegando, en ese momento pues veía que lo único que podía de repente trabajar pues era en hotelería, no me llamaba mucho sinceramente, pero yo dije, no, buen día, voy a estar en la playa ahí en un Oye, como evento. todos, llegamos a Playa trabajando o en los hoteles o en los bares. Sí, claro, porque A huevo, pues es que es la hoy en día ya la aventura. verdad ha crecido y hay como oportunidad de hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, yo estudié comunicación, mi intención era trabajar en algo, medios de comunicación, en algo que realmente en aquel tiempo no había mucho. O sea, hoy en día también las plataformas y todo han abierto camino, pero en ese tiempo no lo había. Entonces yo estaba ahí en la playa, me acuerdo, me compré mis chelitas porque de esas del Soriana de 30 pesos, 40 pesos el SIC porque pues ibas llegando y sin presupuesto. Y entonces veía el montaje y de repente pues dije, güey, qué padre un día trabajar en un evento así en la playa y pues ya, ¿no? Como que son cosas que tú las hablas contigo mismo, con el universo. Y yo creo que pasó como un año, año y medio y trabajaban en aquel tiempo, hoy es el Consejo de Promoción Turística Ajá. del Caribe mexicano, pero en aquel tiempo era Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. Entonces yo estaba en el área de Relaciones Públicas y era el Festival de Jazz, que era justo en Mamitas, Claro, que que era un además festival muy grande. muy grande. Traían, pues tú sabes, ¿no? Un saludo a artistas de Clemen, mucho que, renombre. que por ahí Clemen Adora. le tocó esos buenos, Exactamente. organizar esos El buenos Festival de Jazz. festivales. Un abrazo, amiga. Un abrazo muy grande, con mucho cariño, de verdad que sí. Y pues resulta que de repente me veo, se apagan todas las luces y eso explota, o sea, luces, la música, la producción enorme. Y de repente yo volteo y veo que está la prensa de todo el mundo y yo a cargo de ellos, estaba gente de Rolling Stones, o sea, Wow. y para mí era como, wow, o sea, ¿en qué momento pasó lo que en algún momento dije, ay, ¿Te al cayó universo? este 20? ¿Este 20 te cayó mientras sucedía o te cayó hasta después que llegaste Me a tu cayó en el casa y momento dijiste, que vi güey? que se apagaron todas las luces, o sea, bueno, más bien como que se apagó todo y en eso empezó la primera noche de concierto y dije, wow, o sea, realmente Esto es ni real, o siquiera sea, yo mismo me imaginé wow. qué iba a suceder. Y esa fue la primera. Y la segunda fue igual, también recién llegué a Playa, y siempre en la bajadita esta que es como es quinta con, creo que es como la 20, un poquito antes de Constituyentes, donde está Donde estaba Ultra Liverpool Jules, antes mucho, antes, ajá, sí, abajito. sí, sí. Yo siempre pasaba por ahí, veía las joyerías esas de Bure y Casa todo. Mandarina, por cierto, Ah, que al es una ladito. buena referencia. Siempre pasaba por ahí. Yo decía, ay, qué padre tu oficina en la quinta, aquí, ¿sabes? Claro, claro. Yo en el tiempo estuve viviendo en Ciudad de México y mi sueño ya era, yo quería trabajar en una agencia PR para hacer eventos para marcas de lujo, todo esto. Y pues la verdad las cosas no se dieron, yo no, como que no tuve la paciencia para Ciudad de México, siendo sensatos. Entonces A mí me pasó igual, sí, ¿eh? no, o Luego sea, te cuento, me pero encantaba nosotros nos visitar, fuimos pero no. 3 meses y nos abortó la Ciudad de México. Mira, Sí, con no, mis dije, cajitas de no, huevo bebé, Roma, órale, no. de regreso, mamacito. Sí, Se no, yo dije, regresa. no, yo no estoy para esto, o sea, no. Entonces, bueno, regreso acá y ya, pero a lo que iba es, cuando estuve en Ciudad de México esa era mi intención, las cosas pues no se dieron, no se acomodaron. Y de repente acá un día, cuando dejo de trabajar para el Fideicomiso de Promoción Turística, pues de repente un día una amiga me habla y yo, oye, que están buscando a alguien para las perfumerías de Ultrafam. Dije, pues güey, pues mira, a vender perfumes, ¿no? No, hombre, o sea, era una posición, aquel tiempo era alianzas para Playa del Carmen, la idea era pues abrir negocios. Ejecutiva. ¿Cómo, perdón? Era ejecutivo el trabajo. Sí, era de corporativo, de hecho el corporativo estaba en Cancún, a mí me Claro. contrataron para Playa del Carmen. Y justo ahí, no, pues es que tú estás en playa, no sé, bueno, pues te vamos a poner una oficina.
Y de repente la oficina la ponen ahí en Bulgarien, donde está Ultra Jules. Claro, porque ahí tienen Ahí está una el tienda muy grande, muy muy grande, y bonita. ahí era mi oficina. Entonces, para mí, todos los días que llegaba era la fantasía. Pausa para que vean lo que es manifestar y decretar las Sí. cosas. Cuando te lo crees, Sí, claro. porque creo que esa es la magia también de lo que nos pasaba cuando llegamos aquí a Playa hace 17 o 13 años, era que creías en tus sueños. O sea, Totalmente. creías que este lugar era mágico y Totalmente. podían pasar cosas como ese Sí. tipo. O sea, pasar y decir, aquí Totalmente. quisiera mi oficina. Un Y mes pasó. después, tu oficina era donde Y dijiste. era ahí. Entonces, para mí, la Manifestación. verdad es que todos los días ir a la oficina era como que este deleite de decir, ay, güey, lo que un día en tus pensamientos vagando por la Quinta Avenida puedes pensarlo, manifestarlo, quizá sucede. Entonces son esas cosas que me han pasado, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Con el Caribe para el mundo también. O sea, yo creo que me ha dado tantas satisfacciones. Y no tanto, yo no soy una persona que, ay, los seguidores y los followers y el engage. O sea, a mí Claro, las cosas claro, porque claro. me llena, porque me apasiona, porque me gusta. Y Ya, mi satisfacción más grande, de verdad, es que alguien me diga, ay, qué bonito qué padre te salió el video acá. Ay, qué chingón. Qué ¿Verdad que padre, sí me es un gusta apapacho, no? Es, Claro, es que al esa final, es a la ver, satisfacción no es para que mí. uno quiera perseguir likes, No, pero la verdad es que no. ese like, es un apapacho que la gente te da porque crear contenido literal es un trabajo de tiempo 24/7, completo. amigo. La gente cree que 24/7. nosotros nos dedicamos a esto como por hobby y que está... Y sí, Empezó, mucha en un gente al inicio hogar, sí. claro, porque Claro, empiezas jugando a tus claro, pasiones. Pero cuando empiezas a darte cuenta que puedes capitalizar y hacer claro. lo que te apasiona todos los días, dejas de trabajar y empiezas a, yo le llamo trabozar. Sí, he Y visto, somos tan sí lo he pocas las visto. personas que tenemos la oportunidad de dedicarnos a algo que nos apasiona. Fíjate cómo tú llevaste toda la pasión de estudiar comunicaciones, de querer comunicar y hacer. Yo también en mi momento estudié actuación, estuve en medios, hice comerciales y me gustó mucho. Y ahora, desde la experiencia que ya tengo, igual que tú, desde lo que ya viviste, empezaste a construir tu propia oportunidad, Totalmente. tu propia plataforma. Sí, 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 sí. Empezaste a construirte tu camino, tu espacio, ahí porque vamos en eso. nadie estaba preparado para recibirte a ti ni para recibirme a mí, a lo mejor porque no No. cabíamos, en ningún momento hemos podido caber en un nicho. Completamente. Tú Sí, te lo totalmente. inventaste. No había, o sea, claro, hace a lo mejor 13 años había unos cuantos que hacían contenido de vacaciones o de viajes, pero eran viajes en el mundo. Sí, Muy claro. poca gente hace 13 años hacía Sí, no contenido había. exclusivo para la Riviera Maya. No había. Muy poca. Entonces, No haber había. sido de los pioneros, Sí, aplausos. la verdad es Póngame el una aplauso aquí, satisfacción por favor. grande para mí porque sí, me tocó como abrir un camino que, pues sí, te digo, en aquel tiempo estaba Carla Toledo con Soy Playense, que la conozco desde Que hace también mis respetos muchos porque años, abrieron sí, una claro. brecha. Wow, wow, muchos, wow, wow. muchos años, que le mando un abrazo también a Carlita. Sí. Y pues empecé ahí, y empecé a abrirme un camino. Y hoy en día te puedo decir, la mayor satisfacción que me da en la vida es cuando llego a algún lugar o voy caminando y que alguien me dice, caribeño. Eso para mí es que digo, güey. O que te piden una foto, Tú o que te sabes. dicen, oye, gracias por ese video, gracias por esa palabra, gracias Sí. por esa recomendación, gracias por eso. ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, mira, vuelvo al tema de la fama y esas cosas, realmente a mí nunca, inclusive no sé a veces cómo lidiar con eso, porque de repente te sientes vulnerable, esa es la realidad, pero sí el saber que impactas positivamente y que la gente entiende como esta parte cool de que te ve y cariño, y eso para mí es la mayor Mira, yo he satisfacción. tenido la fortuna de tener pacientes muy famosos y te hablo de gente que tiene millones de seguidores y así. Y yo siempre les doy una regla y es la regla con la cual yo me rijo todos los días. Ni un halago puede construir tu pasión, ni una crítica la puede destruir. Totalmente. La opinión está sujeta literal a lo que tú opines de esa persona Sí, claro, que la te dio su percepción de opinión. alguien más, totalmente. Porque solamente es su ego haciéndoles creer que ellos son mejores. Totalmente. Y todos tenemos, esa es tu opinión, la opinión que nosotros damos es nuestro ego haciéndonos creer que somos más chingones en algo. A lo mejor no es cierto, Sí. pero al final blindarte de esas opiniones y empezar a entender
porque da igual, la gente tiene derecho a que no le guste esto, no le guste Sí, lo que claro. hacemos, tienen derecho, pero también tienes derecho a ponerle, a sintonizar otro canal de YouTube, otro video, irte a lo que sí te gusta, ¿no? Entonces, tirar hate yo creo que al final habla de las personas, habla de Claro. quién eres De y quién- de exacto. lo que le das a los Más demás. de lo que tú eres, porque al final pues tú estás compartiendo lo que tú eres, lo que a ti te gusta y ya, pues, lo que el otro Literal. opine, pues ya está fuera de tus manos. Sí, es algo que he aprendido. Eso es algo que he aprendido, tío. Como mencionaba hace ratito, afortunadamente nunca he como que lidiado con mucho hate. Sí, 2, 3 veces de gente así que sin que hacer, de que, ay, qué asco de videos. Y literal, ahora pues no los veas. Pues ni siquiera los veo. Y yo, Literal, güey, ¿sabes que el no, otro día entonces, ¿qué estábamos me en estás una cena criticando? de creadores de contenido y sale el topic de, oigan, ¿a ustedes les mandan nudes? Y yo les dije, oigan, yo me siento muy mal, a mí No, nunca, a mí no me han mandado. en mi Bueno, carrera de poco sí, creador de pero- contenido, nunca me han mandado una nude, güey. No me vayan a mandar, no las No, no necesito. estoy pidiendo, no las pero. necesito. Sí. Pero, No, fíjate que dato no. curioso, no, nunca. O sea, sí me han mandado, pero más como en mi cuenta personal, no en la del Caribe. O sea, A no. mí ninguna, así que No, sí, no. jodidos. Ni tampoco creo que, bueno, depende. ¡Ah! A mí no me tocó mandar Sí. nudes. ¿Tú sí mandaste nudes? ¿Has llegado a mandar? Fíjate O sea, que no ¿existen soy nudes mucho por ahí de- tuyas en la web? Yo creo que hasta videos, amigo, Hasta videos. Yo no. Yo no, porque yo tengo 17 años ya acá Yo con creo el, que hasta videos. con el Bobis, No, entonces no me tocó, Yo creo fíjate. que hasta videos por ahí. Y No, yo creo recupérenlos, banda, recupérenlos. Yo creo. Al final del día, independientemente del que te dedique, a lo que te dediques, seas abogado, seas creador, seas lo que sea, pues digo, al final somos humanos y todos tenemos nuestros momentos divertidos. Entonces, yo creo Oye, que sí. vámonos más para atrás, ¿te parece? Ok. Vámonos para atrás, vámonos a nuestras versiones de la infancia. Ok. Cuéntame esa anécdota o esas anécdotas, porque a veces tenemos más de una. Para poder darle sentido a una historia tenemos que acudir a veces a varias, que de alguna forma desde tu infancia forjó la personalidad que tienes hoy o empezó a forjar la persona que eres hoy. Esa anécdota de infancia que marcó quién eres hoy, marcó tu destino, que cambió el rumbo de tu vida. Mira, mi infancia la viví en muchos lugares por el trabajo de mi papá. Mi papá fue banquero. Entonces cada rato lo mandaban para aperturas de nuevas sucursales y entonces nací en San Luis Potosí, pero viví en Morelia, viví en Chihuahua, viví en Jiménez, Chihuahua, viví en Delicias, Chihuahua, viví en León. Entonces la verdad es que me hice una persona como muy acostumbrada al cambio, el cambio constante. Para mí el cambio en mi vida es algo muy normal. Es un patrón que llevo en la vida. Y de hecho yo ya inclusive cuando terminé la carrera en León. Pues me Oye, fui a ¿no te vivir a costó en Canadá algún y- momento? Porque pues esto puede ser también una medio herida de la infancia, de pronto decir, güey, no, me cuesta mucho trabajo echar raíces en un solo lugar o quedarme, estoy como muy acostumbrado a mover. A mí me pasó, Ujú. porque yo también desde chavo tuve que moverme porque mis papás se separaron y terminé viviendo en Iguala Guerrero un tiempo con mi papá y luego en Cuernavaca y luego en Ciudad de México y luego en León y luego... Igual, claro. Y a mí, a la fecha, de las cosas que yo tuve que trabajar en terapia era poder, hasta en las relaciones de pareja, echar raíces, no aburrirme y Claro. no querer estar constantemente cambiando, ¿eh? Claro. ¿No te Sí, pasó? yo creo que sí marca. O sea, marca, yo creo que tanto para bien, y no sé si la palabra adecuada es para mal, pero yo sí creo que tuve que encontrarle el lado positivo a la situación. Y a lo que iba es que al final, pues, yo tengo que ser una persona que está constantemente acostumbrada a estar cambiando de entorno, de gente, de amistad, no tanto amistades, pero sí llegar a un nuevo lugar, a abrirte a conocer gente nueva. O sea, que, a- que te o gusta sea, el cambio y no te saca tanto de tu zona de confort el Exacto, cambio, digamos. Exacto. Digo, ya el último cambio, por ejemplo, que no lo creas, De playa, a porque para Tulum, los que no lo sepan, de se playa fue a a vivir de Tulum. playa a Sí, Tulum. ya voy para 1 año y medio viviendo allá. ¿Después de cuántos aquí? Después de 13 años. 13. 13. Que para mí también ya en el fondo había un poquito como Te que digo la verdad, yo no What's sé si next? podría. vivir en Tulum. En serio. Ya o le sea, agarré cariño. ese cambio, Debo confesar que ya le agarré cariño. Ya me ese gustó. cambio de playa a Tulum Ya me gustó. me preocupa. A mí no sé si yo podría No, hacerlo. ya me gustó. Ya acá súper orgulloso de, de lo que ha logrado. Dicen que el amor me llevó a Tulum. Pues El sí, amor, ¿no? sí, los Pues sí. proyectos, sí, al final también los proyectos, el trabajo, las cosas estaban dando ya un poco más de aquel lado. Entonces también fue como que dije, bueno, yo ya desde hace tiempo venía como que teniendo como necesidad de un cambio. No encontraba hacia dónde, porque la verdad es que te digo, yo amo playa.
amo playa, era como que no, aquí estoy bien, pero ¿qué sigue? ¿Sabes? Claro. ¿Qué sigue? Pero ¿cuál es esta Entonces, anécdota de niños? A ver, me decías, entonces entonces tu digo, esta, papá, esta parte del constante cambio, o sea, al final el constante cambio, el ir, hubo momentos complejos, por ejemplo, sobre todo en Chihuahua, sí me tocó más como esta parte de bullying y homofobia y todas esas cosas desde que niño te tocó también en vivir. Chihuahua sí, 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 sobre todo en Delicias. O sea, en general en Chihuahua, pero sobre todo en Delicias sí no la pasé nada bien. La verdad, y sí, no estuvo nada cool. Pero también me hizo como forjarme un carácter como más resiliente, ¿sabes? Y como decir, no, chiquitos, a ver, o sea, conmigo no, ¿sabes? Tuve que hacer y sacar como la casta de mis virtudes, de que pues era aplicado en la escuela, los maestros me querían, tenía mis Claro. habilidades para escribir, entonces era que el concurso de poesía y la poesía de Salvador ganó, y entonces va a la estatal, entonces ya por sí me odiaban por Joto, pues ya ahora me odiaban por Joto y ñoño. Y la maestra de historia que todos odiaban, que todo el mundo le tenía miedo, bueno, a Claro. mí me amaba. Claro, tú eras el consentido, sí. Claro, pero Normalmente a todos nos porque pasaba, ¿no? Que pues a, sí, a porque los gays desde le chiquitos las echaba maestras ganas, perras nos ¿sabes? amaban. Porque tampoco era de que nomás por existir, o sea, pues Claro, era porque era un niño te lo ganabas, claro, claro. dedicado, me gustaba estudiar, o sea, siempre fui como dedicado, o sea, dedicado. Nunca fui de que cerebrito, no, pero de hecho, quinto primaria estuve a punto de reprobar por matemáticas y ahí fue cuando dije, no, güey, yo no puedo tener mi historial. Pero a ver, hoy No, en día, ¿estás de acuerdo que una calificación no te puede definir? Ni no, como ser totalmente, humano claro. de niño, ni No, como claro. adulto tampoco, No, porque yo claro. tenía compañeros que sacaban dieces y hoy te puedo platicar que probablemente no estén viviendo la vida de sus sueños, no porque Totalmente. ganen o no ganen, sino porque realmente Sí, no porque no están son dedicándose a sus felices con lo que pasiones, están no están haciendo, felices. completamente. Sí, entonces te digo, yo creo que esas vivencias que me tocó vivir ahí, de literal, de que hasta me querían agarrar a madrazos por ser gay, fueron cosas que me tocó vivirlas pues, a una edad temprana, que también me hizo ser como una persona, te digo, como mucho más madura en ese sentido y al final entender que pues no le vas a dar gusto a todo el mundo y no vas a siempre hacerla o sea, tener que caerle bien a todos o gustarle a todos, ¿sabes? Es también, pues bueno, saber O elegir sea, dónde como que sí, te dónde no. forjó para no tener que depender de la validación de los demás. Exactamente, Qué chingón, sí. oye, O sea, qué sí, de buena alguna manera anécdota. siento que eso me ayudó mucho. Digo, en su momento probablemente no lo veía porque la padecí. O sea, te digo, la verdad es que, pues sí, era horrible que de repente todo el salón te quería golpear. Claro, Y todo así claro, de como claro. Además, por ser tú, claro, porque eso nos pasó a todos nosotros. Yo en algún momento decía, ¿por qué tengo que esconderme o por qué tengo que tener miedo de ser yo? claro, Y eso era lo que dolía, güey, que no claro. podías dejar de ser tú, no te podías quitar Sí, lo que te no. gustaba y lo que pensabas para poder encajar, porque ya desde niño tenías que hacerlo, ¿no? Y aparte era una Acostumbramos a época, amigo, mentir. en la que evidentemente, o sea, digo, yo aparte, pues toda la vida estuve en colegios católicos. Tenía, pues en mi casa, la verdad, mis papás muy con una mentalidad, pues sí, o sea, como ya Machista, ves, pues machista, ¿no? porque Entonces, todos crecimos en una sí, sociedad con una pues, mentalidad muy machista, machista que al exacto, final, pues sí, nos marcó y nos traumó. exactamente, Hay que las reconocer que cosas todos en como el son, inconsciente, sobre todo los de la comunidad, los que pertenecemos a la claro, comunidad LGBTIQ+, tenemos un niño herido, traicionado, violentado, totalmente, abandonado agresivamente por nuestros padres, a veces totalmente, más menos, pero todos de alguna manera. sí, claro, Y piensa, todos también desarrollamos un delirio de tener que mentir, de tener que totalmente, mentirnos a claro, nosotros mismos sí, constantemente, claro, cierto, ¿no? Contarte sí, esas sí, historias, sí, pues totalmente, falsas. y a dónde voltearas, o sea, en la televisión. Mira, a mí luego me da la loquera, no sé por qué, Gabo se ríe de mí, pero lo veo mucho en YouTube, comerciales de los de antes, ¿no? Porque pues, también me recuerda mucho mi infancia y es como Claro, es reconectar bonito, o con sea, al eso, ¿no? final no todo fue malo, pero sí, Sí, el hecho de claro, que algo duela no y ver significa que es cositas malo, ¿no? claro, que te Significa que recuerdan esas tuvimos una infancia etapas. dolorosa, hubo momentos dolorosos, pero creo que también, pues vale la pena también poder vivirlos otra vez y recordarlos, Claro, ¿no? exactamente. Y a lo que iba es que de repente me he topado a estas alturas de mi vida con comerciales que salían en la televisión, en el canal 5, o sea, televisión abierta, donde literal era abordaban esta temática gay de una manera espantosa. El Muy tema del VIH, denigrante. o sea, era literal, era el SIDA mata. El SIDA mata a los gays. Eso era lo que la televisión te Bueno, a decía. ver, ojo, sí mataba, ¿eh? O No, sea, claro, acuérdate, sí, sí, sí sí, era, sí, pero pero sí al era, final era lo que además, tú estabas escuchando en tu como querer entorno. que solamente le daba a los Sí, homosexuales, además, claro, no era sí, una sí, sí, eso enfermedad de voy. jotos, de puto, Exactamente, ¿sabes? Sí, claro. exactamente. Entonces, a donde voltearas, o sea, en tu familia, en la tele, en la escuela, en los amiguitos de la cuadra, había siempre un señalamiento
de algo que aparte, pues yo ni siquiera lograba entender, aceptar o asimilar. O sea, para Oye, mí o más llegar a ese doloroso, que te momento tocaba escuchar a llevó tu tiempo. papá, a tu tío o alguien hacer un comentario Sí, claro, esos despectivo, el jotito, es que es comentarios, joto, claro. es que no sé qué, y ya o sea, tú por Sí, dentro eres mi papá, güey, o sea, sí, diciendo claro, esto, o mi tío diciendo este comentario es claro, sí, no, y dolía. Entonces, pues sí, yo creo que fueron muchos momentos, no te puedo decir fue una, fueron muchas las anécdotas o muchas las situaciones que tuve que sobrellevar y sacarte, como te decía hace rato, la casta, pero que sí han forjado mucho el quien hoy en día soy, ¿no? Una persona mucho más libre, respetuoso de los demás, cada quien sus o sea, te forjó al cubas, final, sí fue, claro, sí, 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 totalmente, valió, ¿no? entonces, Lo valió vivirlo. totalmente, claro, fue aprendizaje al final del día. Digo, no creo que sea yo la mejor manera, pero pues bueno, al final fue la escuela que nos tocó a No, nuestra no, a generación lo mejor vivir, hubieras ¿no? dolido menos de otra forma, pero tampoco estuvo mal que lo vivieras así, ¿no? Porque Claro, pues también, yo digo, bueno, hay gente que dice que hay ganamos o perdemos, yo siento que nunca perdemos. Para mí nunca hay errores, el error no existe en tu ecuación de vida, para mí el error es algo que tú te inventas claro, por tus expectativas o las expectativas que te implantaron tus padres. completamente. Ahora cuéntame esa anécdota que te forjó, que aprendiste, o sea, no gané, no perdí, no viéndolo desde esa perspectiva de víctima, pero sí una anécdota que realmente te haya hecho aprender algo que cambió completamente tu vida. Pues también han sido muchas, amigo. Yo creo que mira, yo cuando decidí irme a vivir a Canadá, la verdad mi sueño era aprender a hablar inglés, porque yo sabía que iba a poder tener como que mejores Más oportunidades, oportunidades. ¿no? Y pues en León todo el mundo era, ay, sí, que Canadá y que no sé qué, pero claro que para mí había miedo, o sea, yo nunca había viajado menos solo, menos a otro país, menos, ¿sabes? ¿De cuántos años tú fuiste? Recién había terminado la universidad, tenía 21 años. O sea, 21. tampoco estaba tan chiquito, pero pues Pero a ver, mentalmente 21 todavía, años, o sea, ni el claro, o lóbulo sea, frontal hemos terminado de desarrollar esa edad, sí o sea, estaba por todavía supuesto. chiquito, pero aventado, porque yo siempre he sido bien aventado, ¿no? Sí. Entonces, pues llegar a un lugar donde el idioma ni siquiera lo entiendes, o sea, sabes que mi paso en migración fue la cosa más terrible, porque así de que, ¿por qué vine a Canadá? Yo no entendía nada. Claro. Tuvieron que hablar a una traductora y ella, ay, no, tranquilo, porque aparte, pues tú vas como con el miedo que justo, ¿no? O sea, escuchaba mucho eso de que no, que te regresan y que no sé qué. Entonces yo era como, no, güey, o sea, ya logré salir de León, logré salir de mi casa, no me pueden regresar, por favor. O sea, realmente era un sueño que yo tenía que cumplir. Entonces, eso, Y no fue, perdón que te interrumpa, no fue por tratar de ser tú mismo, de encontrar un lugar donde realmente pudieras ser tú sin claro. avergonzarte y sin tener que estar huyendo. Yo ni siquiera sabía, lo que me esperaba. O sea, real, te lo juro, no sabía ni siquiera lo que me esperaba. O sea, te fuiste como que prácticamente huyendo. No ¿O qué? huyendo, ¿Escapando de alguna manera? sí, un poco, o sea, como más bien queriendo ya abrir las alas, porque al final del día, si yo seguía en León, pues iba a seguir siendo una extensión de mi familia. Ya había terminado la universidad. Claro. La verdad es que no lograba como que colocarme en un trabajo padre. La verdad, digo, no sé hoy en día, pero en León, la verdad, las oportunidades laborales no eran las mejores y los sueldos menos. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir aquí trabajando en algo que ni me gusta, que ni me apasiona, viviendo en casa de mis papás en un entorno donde, si bien la verdad yo disfruté mucho León y tengo muy buenos amigos de allá y es una etapa muy bonita de mi vida, pero tenía la necesidad de algo más. Quería Claro. vivir algo Yo creo que diferente, todos, ¿no? En algo algún donde me momento, todos pusiera los que como estuvimos en esa etapa en León, en ese momento en León, que fue muy divertido. todos volamos y como que fuimos la mayoría Sí, de esa generación. totalmente. Hicimos muchas cosas fuera y hoy Sí. vivimos fuera de León. Y hoy, La exactamente, mayoría, la totalmente, porque mayoría. aprendimos que había un mundo allá afuera y bueno. Sí. Y esto, o sea, llegar a un lugar donde no hablas ni el idioma y de repente te tienes que enfrentar a hacer trabajos, por ejemplo, que en la vida te imaginaste. O sea, yo en Toronto fui dishwasher, fui mesero, trabajé Yo en también en limpieza, Londres lavé platos. aspiraba, o sea, Sí, y lavaba baños y me tocó público, o lavar sea, baños, o sea, híjole, fue, sí, en el restaurante. pero todo eso al final también aprendes. Claro. Y aprendes de verdad, o sea, va a sonar Y súper la cliché, lloradita pero en la lluvia, güey, de regresando de trabajar claro, llorado, frustrado, güey, esa claro, o lloradita sea, de... y el llegar a un lugar a pedir trabajo y que no entiendes nada y que te tratan como un verdadero analfabeta y dices, güey, tengo En un país carrera, donde además no entienden tu donde no cultura, entiendes, a mí me tocó en exactamente, Londres también, no entienden la cultura latina tanto como claro, a lo mejor en otro país, en Estados Unidos, que puedes encontrar más diversidad y claro, asociarte con gente latina y sentirte un sí, poquito ahí. claro,
En Londres estaba Y aparte mucho no más. había este empoderamiento latino que hay hoy en día, ¿eh? O sea, eran Ni otros de tiempos. chiste, en No, los era muy 90 diferente. ni de chiste. Era muy diferente. Entonces, yo creo que eso ha sido también una de las oportunidades. Yo lo veo mucho como una oportunidad en la vida de poder aprender y de ahí Claro. forjarme un camino nuevo. Evidentemente con el tiempo pues fui aprendiendo inglés, o sea, mi entorno fue cambiando y lo que tú quieras, pero sí yo creo que eso ha sido, o sea, el tomar la decisión de irme a vivir para allá me cambió completamente. ¿Crees que eso haya sido de alguna manera lo que forjó en tu personalidad el hecho de hoy poder vivir en una ciudad, en un estado completamente distinto al que donde vive el resto de tu familia, Sí, poder volar de alguna manera, sentirte parte de una familia, porque siento que así nos sentimos todos los que estamos de alguna manera lejos, claro. perteneciente a, pero también en tu espacio, también Sí, claro, en tu pudiendo entorno, ser en tú, una dinámica distinta, ¿no? ¿no? Totalmente. Digo, desde chico yo siempre he estado como muy acostumbrado a este constante cambio. Entonces, ya cuando empezó a suceder eso, ya por mi propia cuenta, fue cuando dije, güey, este soy yo y me encanta. Claro. Y disfruté demasiado esa etapa. Aparte, algo muy especial de Toronto, fíjate que también fue el descubrirme a mí mismo como persona gay, homosexual, lo que sea, pero orgulloso de serlo. Yo en mi Y no vida... avergonzado, ¿no? Ah, Exacto. claro, porque la exacto, verdad, amigo, exacto. el León, pues sí, nos tocaba todavía, o sea, sí estaba la Bizantina, sí era el ambiente, todo, pero al final del día la ciudad seguía siendo muy conservadora, no era tan Sí, abierta. o sea, al final te seguías con enfrentando la a mucha familia, violencia, o sea, mucha ¿sabes? discriminación, claro que sí. O sea, no faltaba la vecina metiche de que cuando era una vieja loca no le fue a decir a mamá. Yo que todos los empecé a ir a días la llegaba. Bizantina a escondidas, güey. ¿Ah, O sea, sí? claro, o sea, era de que ya, pues si ya nos encontrábamos ahí, era como que O sea, pues ya nos vimos. pues ya nos vimos, ya sabemos, ya nos qué pedo, callamos. pero de ahí, pues ya. Yo o sea, recuerdo la primera vez que entré a la Bizantina, fui solo, porque no tenía amigos. Yo fui, creo que a los 15 años a la Bizantina, o ¿no? 16 años a la Bizantina. y te Me dejaron entrar. temblaba, Y te dejaron entrar. pues entré, pero me temblaba todo lo que te... Claro, ibas con miedo. Pero fíjate las Ibas cosas con que uno miedo. se tiene que arriesgar por hacerlo a escondidas. Claro. Y todo era porque tenías que hacerlo a escondidas. Imagínate si Oye, hubiéramos el podido chisme en tenerlo. León era de, güey, lo vimos saliendo a la visa. O sea, Oye, que pero te también vean yo saliendo a decía, la pinche visa era gente el metiche, ¿quién chisme. va fuera de la Bizantina al centro Ay, de güey, y en León la a las noche- y en la 3 noche, de la ¿no? mañana? A ver, El chisme de sale, güey. lo vi saliendo a la visa. O sea, yo me acuerdo que ese era el chisme de León. Sí. El chisme de te vean saliendo a la visa y ya, tachado. Pero bueno, tío, volviendo un poquito a lo de Toronto, pues para mí fue, o sea, yo en mi vida había un Pride. Yo ni siquiera sabía que, o sea, bueno, a lo mejor no recuerdo la verdad hasta que lo viví. No tenía mucha idea porque nunca había ido al de Ciudad de México. Y de repente, no, pues que el Pride y no sé qué. Güey, cuando veo eso, aparte me tocó algo increíble porque pues, yo llegando allá, luego busqué así de que la Asociación de Latinos. Entonces había una asociación muy padre donde hacían pues trabajos comunitarios y hacían dinámicas y nos hacían muchas cosas, era pues, Claro. todos los latinos que estábamos allá. Entonces participó en la flotilla. Y pues ya que te dan la bandera, y pues obviamente me dieron la de México. Bueno, yo me sentía como Llorar. pavo real allá en Toronto, ya sabes, ¿no? Con la Oye, bandera ¿no de hubo México. en algún momento dentro de toda esta felicidad y esta libertad y esta apertura un poquito de tristeza de no poder hacerlo en tu país, con tu gente? O sea, de Sí. tenerte que sentir tan abrazado y tan aceptado, pero por pura gente que no Que es no era, parte ni claro, de tu tu familia, familia, tu ni de cultura. tu historia. Claro. Sí, totalmente, claro. O sea, sí, de hecho, cuando regreso a México, pues sí fue un poquito como, pues, ay, güey, o sea, Güey, regresar hasta en la a manera de vestir. ¿Cómo? O sea, hasta en la manera de vestir, me imagino, ¿no? Ah, claro. O sea, la manera en la que ya te vestías en Toronto no era la misma Amigo, en la que te yo ya vestías traía en una León. jotera. O sea, imagínate que es un cumpleaños Claro. de princesas. Claro. O sea, ya de que me acuerdo tanto de mi cumpleaños de princesas, así, de que con coronitas, todo. O sea, porque realmente vivías la jotería de una manera divina. O sea, ya a nadie le importaba y podías. Pues que era lo que yo decía que esa etapa de mi vida fue como a cumplirle los sueños al niño y al adolescente que nunca pudo hacer esas joterías, Completamente. ¿no? Sí, completamente. Fíjate que me tocó la suerte y la fortuna de que sí coincidía ya con mucha gente, inclusive de León. Conocí mucha gente de Mérida allá. O sea, sí tuve mi comunidad de mexicanos específicamente, o sea, sí, mucho latino, pero sí tenía muy buenos amigos de Mérida, de León, de San Luis Potosí, de Aguascalientes. Entonces al final pues sí te sentías como que en un Claro. entorno cobijadito. Claro. Y era padrísimo. O sea, sí era una experiencia muy divertida de ir a fiestas, a lugares increíbles. Y ese fue tu primer Pride, lo cual es Este una fue mi anécdota primer Pride muy en buena. Toronto. Eso es una Sí, muy buena mi anécdota, primer el primer Pride.
Mi primer Pride en Toronto fue lo máximo. Me aventé, si mal no me recuerdo, creo que me tocaron 2 o 3 por allá. Oye, de 21 años, muy buena edad para vivir Chiquito, el Pride. Estaba chiquito. Para vivir el Sí, Pride. no, o sea... ¿Hubo algo que te asustara en ese primer Pride? Que no, porque a mí, bueno, yo viví mi primer Pride mayor, más grande, como a los 24, 25, pero yo empecé a salir como ya también medio a escondidas, obviamente, en ambiente gay. Pero ¿te pasó que llegó algo, llegaste a conocer algo o a ver algo que te choqueó demasiado? Sí, claro. O sea, pues digo, al final también yendo a León, pues, o sea, hay muchas cosas que o igual y pasan, pero no pasan Para mí por fue tus sexo en ojos. vivo, güey. O sea, la primera vez que ¿Sexo yo en vi vivo? sexo en vivo fue Fíjate como, que- Señor bendito. Yo creo que no, porque si no, oye, igual hasta... Ay, sí. Yo no, yo sí, No. a mí sí me choqueó. Fue shock, o sea, lo tuve que Claro, trabajar. porque no pues. es algo que a lo que estás acostumbrado. Sí. Yo creo que más que asustarme me impresionó. O sea, sí me fue como, ay, wow. O sea, pues igual gente desnuda, ¿no? Gente desnuda o... que hoy ya se ha vuelto toda una cultura, estos de los de las máscaras de perritos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero... O sea, a mí me tocó ver como Los que eso... Terrans. Ajá, bueno, claro, ahorita que está súper de moda. Sí, o sea, yo creo que sí, como que eran cosas a las que yo nunca había tenido como acercamiento y quizá era más un poco que muy impresión, ¿no? Que me haya asustado, pues ya, sí el tema, quizá ya ver como cosas, temas de drogas muy densas o cosas así que nunca en León había visto y sí verlas allá de una manera tan accesible en los antros y cosas así, quizá eso sí era como que, ay, vale, existe. Claro. En mi mundo en León nunca existió eso, ¿sabes? Yo me sorprendía mucho de la libertad con la que la gente se vivía. Claro. En otros países. O sea, con la libertad que eran ellos mismos, sin miedo a ser vistos, juzgados, o si eran juzgados, la libertad con la que tenían de mandar al carajo, ¿no? Todo. Sí. Y a mí eso me sorprendía. Y ahí fue donde empecé a entender la diferencia de vivir o de venir de una comunidad latina en donde hay que reconocer que en la comunidad latina, en donde estés, siempre están los ojos de todos sobre los miembros de la comunidad, ¿no? Claro. O sea, siempre están como checándote Sí, claro. y involucrando. También para bien, Sí, claro. porque también te Sí, ayudan sí. muchísimo, pero también para mal, Sí, porque pues, no te para dejan mal, crecer claro. a veces. Totalmente. Y ser tú. Totalmente. Oye, cuéntame, vámonos a la parte dura, la parte difícil, la parte transformadora. ¿Cuál es esa anécdota o una de esas anécdotas dolorosas, duras, difíciles, que hoy la puedes contar literal, que hoy dices, wow, yo recuerdo en algún momento, por ejemplo, mi primer truene con mi primer novio, mi primera relación, para mí era un dolor que decía, no conozco este dolor, o sea, nunca había vivido este dolor, Claro. pero no sabía ni cómo hacer que desapareciera. Y hoy, claro, estoy muy orgulloso de haber podido vivir ese dolor y haber salido de ahí. ¿Tienes alguna o algunas anécdotas? Pues yo creo que el momento en el que tuve que confrontar mi sexualidad ante mis padres. ¿Fue doloroso? Sí, fue muy ¿Sí? difícil, claro. Sí, porque pues, o sea, yo el mayor miedo que tenía en la vida es que mis papás supieran que era gay. Yo creo que lo supieron desde que estaba chiquito, ¿verdad? Pero pues, según yo me hice mi película de que yo creo que siempre, o sea, siempre lo supieron y en su momento y la situación y el cómo todo se desbordó en ese momento fue difícil.